Apenas el jueves pasado, si no me traiciona la memoria, el gobernador Alfredo del Mazo encabezó la celebración por el 10º aniversario del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Destacaba que la rendición de cuentas pues, es fundamental para evaluar el desempeño del gobierno, de funcionarios, en fin, pero quién mejor para platicar de los alcances que tiene este proceso y el reto que implica la transparencia. Me da mucho gusto recibir a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Infoem. Zulema, un gusto recibirte, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, muy buenas noches, gracias a ti y gracias a tu auditorio por darme la oportunidad de platicarles un poquito del Infoem. Muchas gracias. ¿Estuvo el gobernador el jueves, fue? Sí, así es, el jueves 5 celebramos el 10º aniversario del instituto en conjunto con el tercer foro internacional en materia de protección de datos personales y de transparencia, dos temas sumamente importantes y dentro de la agenda internacional. Sin duda alguna. Cuando hablamos de este instituto dedicado a eso, ¿cuál es la responsabilidad central, el reto central del mismo? Lo principal y lo fundamental es atender dos derechos humanos. Los ciudadanos, en particular los mexiquenses, tienen derecho al acceso a la información pública y sobre todo a la protección de sus datos personales. Son dos temas básicos, son dos temas fundamentales en donde nosotros como instituto tenemos que incidir y garantizar para que esto se pueda llevar a cabo. Y cuando hablamos de transparencia, es una inercia que hay que vencer de obstáculos, hay información que no siempre está abierta. ¿Cómo va lo veo como una cultura incluso de la transparencia? ¿En qué van? ¿En qué vamos? Sí, me parece que ese es el reto principal del instituto, fortalecer la cultura de la transparencia en los mexiquenses y también en los servidores públicos. Tenemos un cambio de ley. A raíz de este cambio de ley, hay más obligaciones de las que los servidores públicos no pueden eludir. Entonces, dentro del artículo 92 de nuestra ley es muy específico y dice qué es lo que por ley tiene que estar siempre y de manera permanente en el portal de transparencia. Además de ello, cualquier ciudadano puede hacer una solicitud de información. Nuestro reto es que más mexiquenses hagan solicitudes de información. Por ahí me encontraba, y a ver si tú nos das favor de aclararnos, cuando se solicita cierto tipo de información, te pone, no sé si la etiqueta sea la misma, información clasificada. ¿No es un buen pretexto para decir aquí no entras? El tema es que la ley nos explica en qué momento se puede entregar la información y en qué momento no se puede entregar la información. Cuando hay un procedimiento judicial, por ejemplo, de alguna información en particular que están pidiendo, pudiera ser delicado inclusive dar esa información. No es que no se dé, se reserva por un periodo determinado de tiempo mientras dura ese proceso y después se puede entregar la información. ¿Qué camino nos falta? ¿No nos estamos parados para que realmente se pueda hacer todavía más eficiente, más transparente, más abierto? Lo que más necesitamos es que la gente haga más solicitudes de información, que exijan más a los gobiernos. Mientras la gente esté más informada, si la gente está más empoderada, por supuesto que tendremos una mejor sociedad también y podremos exigir con mayor elemento a quienes nos están gobernando. Ahora, es muy importante qué tan sencillo es el camino para solicitar la información. Cualquier ciudadano lo puede hacer, ¿es sencillo el proceso? Claro, por supuesto. El portal por el que se hacen las solicitudes de información en el Estado de México, que es SAIMEX, está conectado a una plataforma nacional, pero es disponible los 365 días del año y es como usar un correo electrónico o una red social. Es muy amigable, es muy sencillo, no necesitas acreditar personalidad, es decir, Peter Pan puede hacer una solicitud de información. No necesitamos conocer el nombre de quien está pidiendo información. ¿No se presta esto a abusar ante el anonimato? Yo creo que más bien garantiza que puedas pedir información sin que pueda haber una represalia en tu contra en caso de Va que... con ese propósito. Exactamente, sí. Ahora, ¿en qué tiempo recibe la respuesta? En 10 días máximo, quien tiene la información, que es el sujeto obligado, debe de darte una respuesta. Si no te la da. Entonces se va al segundo momento, que es un recurso de revisión, y es en donde llega al Infoem y en el pleno de los 5 comisionados se determina cómo se va a resolver para ya sea obligar al sujeto obligado a que entregue la información a través de una resolución. Quien de plano dice no la voy a dar respuesta, ¿está sujeto a una sanción? Por supuesto, si la información que le están pidiendo tiene por obligación que tenerla, poseerla o generarla
y no la entregó, por supuesto que hay una consecuencia. Como decía, con este cambio de ley también se fortalece el campo de la Contraloría del Instituto de Transparencia para fortalecer el tema, pero es a donde no queremos llegar. Más bien estamos trabajando en hacer todo lo posible para que se cumpla siempre. Ahora, los solicitudes, Zulema, ¿sobre qué temas en particular o cuál es la institución que es más requerida? Normalmente son las instituciones de salud y las instituciones de administración o las de finanzas en el gobierno del estado y los ayuntamientos grandes. Son a quienes les hacen más solicitudes de información y sobre todo una de las más referidas o de las más comunes, por supuesto, que es el salario de los servidores públicos. Ahora, sí, en términos generales, hacen la solicitud, tienen la respuesta. ¿De qué nivel es la satisfacción de quien ha solicitado la información? ¿Quedan satisfechos con lo que les responden? El año pasado se llevaron a cabo 30,000 solicitudes de información. De esas 30,000 solicitudes de información, 3,000 se convirtieron en recurso. Es decir, de 30,000, 3,000 no estuvieron satisfechos con la respuesta que se les dio y fue cuando metieron un recurso de revisión al instituto. Entiendo que hay muchos institutos de transparencia a nivel país, 30 y tantos. Así es. ¿Dónde estamos hoy? ¿El nuestro van todos a la par, en armonía, han sido creados al mismo tiempo? ¿O dónde está el del Estado de México ubicado? Bueno, la verdad es que es un placer decir que el Estado de México va a la vanguardia en materia de transparencia y protección de datos personales. Nosotros cumplimos 10 años de autonomía. Hay otros estados que se convirtieron en autónomos a raíz del cambio de ley, es decir, hace 2 años. Hay muchos estados que apenas son autónomos. Es muy distinta la circunstancia, por ejemplo, Oaxaca con 570 municipios, en donde todavía algunos son con usos y costumbres, pues tiene una circunstancia muy distinta a la que tiene el Estado de México, en donde tiene municipios muy vanguardistas que comparten la zona conurbada. Entonces, en ese aspecto nos permite que el Estado de México siempre vaya a la vanguardia en estos temas. Finalmente, estoy muy agradecido porque hayas aceptado la invitación. ¿Hacia dónde enfoca hoy su atención el Infoem? ¿Hacia dónde camina? Hacia fortalecer la cultura de la transparencia y la protección de los datos personales y también a fortalecer la capacitación del servidor público que está involucrado en este tema a través de una certificación. El día de mañana también nosotros recibimos una cédula que nos acredita como entidad certificadora y esto es porque la ley de transparencia así lo marca. Entonces nuestro reto es capacitar al servidor público para el desempeño de sus funciones y capacitar a los mexiquenses para que puedan hacer efectivo el derecho humano a la transparencia y a la protección de los datos personales. Los ciudadanos somos fundamentales en este propósito. Por supuesto. Si no hay ciudadanos, si no hay mexiquenses interesados, no hay una verdadera rendición de cuentas. Zulema, ha sido un gusto recibirte y gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Gracias por este espacio. Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Infoem, que cumplió apenas 10 años y este camino de la transparencia pues ya no tiene vuelta en U. Hay que ejercer justamente este derecho y utilizar esta importante herramienta.